Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. En el episodio de hoy vamos a hablar de diversas películas a través de una mirada sociológica, a través de un análisis atravesado por las ciencias sociales. Las películas que vamos a tratar son de diferente temática, son muy diversas, pero veremos como en todas ellas hay una dimensión, como en realidad todo, quehacer humano, una dimensión sociológica. La primera película del podcast va a ser una película de ciencia ficción, una película del conocido director Christopher Nolan. Es una película en realidad bastante cliché, no muy original en lo que presenta, pero sí bastante espectacular en la forma visual que tiene de representarlo, y una película que creo que es la mejor de este director, que no es muy de mi agrado, pero que creo que en esta película sí que, se merece estar en esta lista de películas interesantes para analizar desde un punto de vista sociológico. La película no es otra que la llamada Interestelar. Os sonará muchas y muchos. Y Interestelar nos lleva a un mundo apocalíptico, no muy lejano en el tiempo, que hace o produce unos ecos que dan bastante miedo, porque pueden ser una proyección del futuro que el cambio climático nos puede dejar, donde el planeta Tierra se va a volver inhabitable en las próximas décadas. Existe una clara degradación de los ecosistemas parece que la extinción es irreversible en el contexto de Interestelar. La humanidad parece que se está quedando sin comida y todos los esfuerzos productivos de la humanidad se vuelcan en esta función, es decir, en obtener alimentos. Por eso la mayoría de personas, da igual la formación, por ejemplo, el protagonista es ingeniero, pero se dedica a ser granjero, como el 95% de la población en ese momento. ¿Y qué es sociología interestelar? En principio puede parecer que sea una película que hable simplemente del amor a través de una metáfora, como puede ser un viaje a través de las dimensiones y por el espacio, que en realidad sí. Pero digamos que la dimensión más clara en la que o yo he encontrado por lo menos en la película es la paternidad, ligada evidentemente al amor. La primera relación que vemos en la película es la de Cooper, el protagonista, y su hija Murphy o Murph, como principal motor de la trama. Cooper decide salir al espacio interestelar para salvar la vida de su hija y de su hijo, aun con el precio de renunciar a la vida con ellos en el planeta Tierra, que en realidad es una vida que no es posible porque se va a extinguir. Cooper es un padre viudo que vive con su suegro y es un piloto ingeniero muy bueno que, como he dicho antes, trabaja de agricultor. Cría a sus hijos en un punto de vista o con un punto de vista bastante cariñoso, pero a la vez profundamente positivista, muy apoyado en la objetividad científica basada en la formación que tiene. Digamos que es un empirista nato. Empatizo bastante con este personaje por este hecho. No cree en una noción mágica o más allá o muy espiritual del amor, más allá de la propia existencia de lo que está comprobado científicamente para lo que sirve el amor, ¿no? Que puede ser evidentemente para hacer de pegamento las relaciones sociales. Cooper es un personaje bastante arquetipo, pero creo que muy bien interpretado y logrado por el actor que se llama Matthew McConaughey, que también es muy famoso. Por otro lado encontramos la figura de Amelia Brand, no me acuerdo cómo se pronunciaba, que está interpretada por Annie Hathaway, creo,
Y bueno, esta figura acaba siendo una compañera de viaje de Cooper. Los dos zarpan juntos en la misión espacial hacia la inmensidad del espacio con el objetivo de cruzar un agujero de gusano y llegar a planetas que son potencialmente habitables. Esto es, bueno, con el único fin de darle una segunda oportunidad a la humanidad. Amelia tiene un padre que es el profesor John Brand, que bueno, protagoniza la otra historia de amor, ¿no?, entre padres e hijos. Existe una por un lado que es Cooper y su hija Murphy, y por otra Amelia y su padre, John Brand. En este caso, Brand manda a su hija hacia la misión desesperada de encontrar un planeta habitable, pero en realidad no para salvar a la humanidad actual, sino con un pretexto de salvar a la raza humana. Pues para él la humanidad ya está condenada. Y bueno, como he dicho, Interestelar es una metáfora del amor y del significado del amor. Y evidentemente esto tiene una gran connotación sociológica y filosófica. El contexto de la misión de Interestelar es una misión espacial en la que los protagonistas se embarcan, ¿no?, en un viaje por el espacio para salvar a la humanidad. Es decir, encontrar un planeta habitable, además con la ayuda de una inteligencia alienígena o de una inteligencia que no conocen, que les ha administrado la ubicación de un agujero de gusano por donde pueden viajar a un sistema donde hay bastantes planetas con características potenciales para la vida. Entonces, en este contexto, estas misiones se llaman las misiones Lázaro, y diferentes científicos ya visitan los planetas para encontrar un habitable. Cuando los protagonistas de la película, llegan a estos lares espaciales, hay ya dos planetas diferentes que dan señales donde puede haber posibilidades para la vida. En realidad nuestros protagonistas viajan a un planeta antes, pero tienen un contratiempo, hay un oleaje enorme de escalas bíblicas en ese planeta, y lo que ocurre es que cuando vuelven a la nave, de los tripulantes, de los tres astronautas que van, muere uno. Cuando vuelven a la nave, Cooper y la doctora Brand solo tienen una opción, es decir, solo tienen combustible para viajar a uno de los otros dos planetas que les quedan. Y aquí empieza el debate sobre el amor. Esta parte de la película es sin duda la que más interés sociológico tiene, o por lo menos para mí lo tuvo. En este debate, la doctora Brand intenta convencer a Cooper de que deben ir al planeta de Wolf, que es su antigua pareja, y le da como argumento que quizá en esa tesitura tan peculiar deban guiarse simplemente por el amor, una dimensión que la humanidad no comprende en su plenitud, y que quizá los seres que están intentando ayudarles en esta misión de salvarse como especie, pues bueno, están intentando también utilizar para comunicarse con ellos. Esta escena es muy particular, me gusta porque yo estoy siempre en la posición de Cooper en la mayoría de conversaciones con mis allegados. Digamos que soy un poco carcamal, ¿no? Es un defensor de la objetividad y la ciencia. Y bueno, al final, en la discusión, Cooper acaba rechazando esta propuesta, pero se acaba dando cuenta de que se ha equivocado. Pues al final de todo acaban yendo al otro planeta, se encuentran con el Dr. Mann, que está vivo, es interpretado por Matt Damon, este personaje. Y bueno, en realidad se ha vuelto loco por vivir muchísimos años en una profunda soledad en ese planeta, y acaba casi matándolos. Al final del trayecto, Cooper, cuando ha pasado todo esto y ha habido el intento de asesinato por parte del doctor Mann, y bueno, ha saboteado la nave, etcétera, Cooper lo que hace es intentar volver con sus hijos atravesando el agujero de gusano, y aquí, cuando parece que va a morir, acaba entrando en una cuarta dimensión creada por una humanidad mucho más avanzada. En ella, Cooper puede interactuar de una manera, digamos, extradimensional con su hija a lo largo del tiempo.
siendo el vínculo que les une el amor entre ambos y dándole por lo tanto la razón a la doctora Brand. La herramienta, por lo tanto, que los humanos del futuro utilizan para salvar a la especie humana es el vínculo entre un padre y una hija. Cooper le da los datos matemáticos y físicos que han obtenido en su misión a través del código Morse, y gracias a esto Murph puede construir grandes estaciones espaciales parecidas al Toro de Stanford, que contienen una gravedad propia y que bueno, son aptas para la vida humana en el espacio, y acaba salvando así pues a la especie humana. Sería un poco el final de la película. Creo que hay una gran connotación aquí, hay una visión pro capitalismo verde. En verdad el director Christopher Nolan es alguien bastante conservador en sus películas, incluso se podría decir que es reaccionario en algunas, como por ejemplo las de Batman, el Caballero Oscuro. Y creo que aquí también vemos un mensaje bastante conservador. Creo que la película cae en esa dimensión tan de moda de las distopías actuales, que acaban imaginando todo tipo de peripecias antes de reconocer que nos hemos vuelto una sociedad herida de muerte, que debe cambiar las inercias del sistema capitalista en vez de dar lugar a elucubraciones sobre el amor bastante simples, o sobre un hipotético viaje en el espacio para encontrar nuevos mundos. Me recuerda a Elon Musk, ¿no? Intentando encontrar la posibilidad de vivir en Marte en lugar de no ser un auténtico idiota enfermizo, que hace acopio de dinero, capital y recursos en lugar de redistribuirlos, y ser una figura del todo despreciable para el sistema capitalista y en realidad para la igualdad, entre comillas, o no para la igualdad sino para la justicia social. Y buscarlo, bueno, pues es un poco buscar fantasmas, ¿no? Donde no los hay. Soluciones fantasmas, básicamente, en el problema de la crisis climática. Este discurso del capitalismo verde, que incluso, bueno, imagina, ¿no? Nos imagina antes en otro planeta que en este, viviendo de manera diferente. Es un discurso ligado a la modernización ecológica y a la racionalidad económica en pro de esta sostenibilidad tan ligada al capitalismo ecologista, que creo que es una propuesta que no tiene en cuenta las soluciones viables, sobre todo en los países menos avanzados tecnológicamente. Y bueno, además en realidad muchos estudios afirman como algunas de las grandes soluciones que propone este capitalismo verde son en realidad inviables o bueno, poco coherentes. Pasamos de un cine épico de ciencia ficción a un cine totalmente diferente. La película Alcarrás, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, es una película naturalista, ecologista, con una mirada también feminista o femenina por lo menos, por su directora, sobre una historia mucho más sencilla, mucho más local. Y creo que es una muy buena película para analizar desde un punto de vista sociológico. El lienzo de esta historia se posa sobre una zona agrícola de Cataluña, en España, donde se cultivan melocotoneros. La visión de las primeras escenas paisajísticas ya nos van mostrando la fuerza y también la personalidad de un paisaje construido, un paisaje trabajado, cosechado, un paisaje marcado por las estaciones, como todos los agrícolas y como en realidad todos los paisajes de la tierra. Pero es un paisaje vivido, es un paisaje social, hecho de fotografías humanas. Entre estos árboles que dan fruta, el dulce melocotón, vive la familia Solé, la cual lleva más de 80 años, generación tras generación, cultivando estas tierras. Esto sería la sinopsis de la película. Es una película sencilla, pero con una gran dimensión de matices. Carla Simón
tiene un estilo realista y descarnado, y creo que consigue contar mucho desde una historia que en su primera impresión puede parecer pequeña, pero que tiene un mundo social muy completo y muy complejo, y que da para una multitud de estudios y de dimensiones. La familia Soule es una familia de agricultores que, bueno, tiene diferentes personajes que cubren diferentes dimensiones y tienen también distintas visiones y paradigmas de lo social. El padre de familia se llama Quimet, es un agricultor clásico de pura cepa. Tiene una personalidad muy marcada, caracterizada por pues, aspavientos, brusquedad, robustez, forjada en realidad por unas jornadas maratonianas de trabajo que le han hecho conformar una forma de ser testaruda. Este personaje yo creo que transmite una especie de empatía especial porque es muy transparente, ¿no? Presenta defectos y virtudes de manera muy clara, pero en realidad se le ve como alguien moralmente bueno. Otro personaje muy interesante es el de su hijo Roger, una persona de unos 18 años. Está totalmente enamorado del campo. No es de extrañar, ¿no? Porque los paisajes que muestra la película, esas perpendiculares líneas de los melocotoneros, el verdor sombreado que dibujan al atardecer, la magia que también se transmite en la naturalidad de recoger el fruto en la cosecha. Es un trabajo que parece poco alienante, aunque muy duro, dentro del trabajo capitalista estandarizado y mucho más rígido. Pero bueno, Quimet, el padre, no está por la labor de que su hijo continúe con esta estirpe de agricultores por la falta de futuro del trabajo, por el sacrificio corporal que conlleva y que supone ser agricultor, porque bueno, al fin y al cabo es un trabajo muy duro, que está muy mal pagado hoy en día, que está estigmatizado y que tiene muchos problemas por muchos frentes. Luego también nos encontramos con la parte más vieja de la familia, los abuelos. Son los padres de Quimet, viven con ellos, con los hijos y con los nietos. Es una familia extensa, una familia catalana, rural. Y bueno, pues nos encontramos por ejemplo con la abuela que va por ahí canturreando historias de toda índole, y también el abuelo que demuestra cierta melancolía por la huerta, por el pasado. Lo vemos sentado este personaje en la sombra de una vieja higuera, recuerda tiempos que ya no van a volver. Es un personaje pues yo creo que rodeado de nostalgia, de anhelo. Y luego también nos encontramos, yo creo que aquí es donde está la visión más feminista de la película, a las mujeres de la familia, que son, digamos, las personas más fuertes, ¿no? Las que más aguantan las situaciones, o las peores situaciones que se encuentra esta familia. Tanto Roger como Quimet se ocultan mucho a través de comportamientos impulsivos o inseguros que están pues, relacionados con la masculinidad patriarcal. Y las mujeres en la película Alcarrás sí que miran los problemas de frente, hablan las cosas, se comunican, también se pelean evidentemente, pero digamos que son los tipos duros, ¿no?, de la historia. Dentro del elenco de mujeres está el personaje de Mariona, que es la hija mayor, la hermana pequeña de Roger, que muestra esa época de despertar sexual que se ha narrado tanto en el cine y que además muchas veces ha estado hipersexualizada o con mucho drama detrás, pero que en esta película se muestra con un montón de naturalidad y creo que se llena con gran acierto esta temática en cada hueco que sale en la película. La madre de Mariona también es una mujer, un personaje con un carácter muy particular, se mimetiza muchísimo con el paisaje, con el realismo que le impregna la directora. El reparto en realidad creo que es bastante acertado, son muchos actores noveles, no profesionales, y la verdad que se nota cómo llegan al
al realismo que quiere representar la directora. También salen los niños, ¿no? Los más pequeños, la hija pequeña de Quimet y Dolores, que se llama Iris, y sus primos mellizos, que bueno, juegan pues alegres por el campo, canturrean las historias que sus abuelos les cuentan una y otra vez. También aquí vemos algo de nostalgia, pero a la vez una nostalgia que está en un proceso, ¿no? De convertirse en un juego infantil por parte de los nietos. Se ve la inocencia de estos niños, protegida además por un lugar donde la familia y el propio entorno generan, digamos, un buen abono para que los más pequeños crezcan con tranquilidad, rodeados de naturaleza, de ruralidad, y puedan comprender el entorno donde viven. Alcarrás es una película que narra un conflicto, el conflicto del mundo rural, del mundo rural en un capitalismo depredador que se está deteriorando, donde la clase obrera, en este caso los agricultores, las pasa muy mal para poder seguir adelante, y va sobre un conflicto que se genera en la familia porque el campo de melocotoneros que tienen y de donde viven y sacan su sustento va a ser expropiado o va a ser comprado directamente porque no es suyo, está arrendado, y el dueño es un especulador del pueblo, hijo de especuladores. Y finalmente la zona va a ser utilizada para la implantación de placas solares, y esto genera un conflicto en la familia, y de eso trata la película. Se puede analizar desde muchos puntos de vista este film, por ejemplo desde el conflicto familiar, como he dicho, desde el declive y la crisis del mundo rural, desde la idea de progreso, la pérdida de la cultura local, el cambio frente a las dinámicas de un capitalismo que está rondando la película como un ente invisible. Pero bueno, en general Alcarrás yo creo que cuenta y transmite eso, y lo más importante, creo que es una película muy poderosa porque reside en ella un perfecto trabajo sociológico de un lugar vivido y un lugar trabajado por personas con sus propios códigos, sus propios símbolos, significados, un tipo de familia concreta. Creo que aquí Carla Simón sí que consigue hacer una de las cosas más importantes que puede realizar el cine, que es contar una historia humana, no desde la dimensión individual, sino narrándola como si muchas personas a la vez, de forma coral, pudieran ver a través de los mismos ojos un espacio vivido, una historia. Unos ojos que en realidad pues están evidentemente traspasados en este film por el color verde de los árboles que dan de frutos al melocotón. Esta película Alcarrás, la verdad que de un nivel muy alto, muy alto. El cine español este año, bueno, el año pasado, 2022, fue espectacular. La película que voy a analizar ahora o a contar un poco, si os dais cuenta no estoy haciendo casi spoilers en Interestelar, así que he hecho unos cuantos, pero es una película ya bastante antigua y bueno, he intentado resumir, pero bueno, os cuento un poco las emociones, los sentimientos y las dimensiones sociológicas que a mí me venían a la cabeza cuando veía estas películas. La tercera película que voy a hablar es No Man's Land, de Chloe Zhao, película para mí buenísima, me encantó. Es una película que cautiva también por sus paisajes. Las tres películas que he narrado de momento, los paisajes son espectaculares en las tres. El contexto visual está muy logrado y llena muchísimo de significado la película. No Man's Land es una película que tiene una banda sonora muy buena y que creo que es también muy buena porque logra captar la esencia de una época, nuestra época, que lleva atrás de sí una larga derrota de la clase trabajadora. No Man's Land nos habla de Fern, una mujer de unos 60 años más o menos, que después de quedar viuda y tras la crisis que afectó también a su ciudad en la zona de Nevada, las zonas rurales de Nevada, la crisis subprime, la crisis de 2008 que también hemos vivido en España y en todo el mundo. Esta mujer toma una camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional,
como una especie de nómada moderna. La trama se inicia con Fer trabajando en unos grandes almacenes de empaquetamiento de la empresa multinacional Amazon. Y yo creo que aquí ya se va mostrando a las multinacionales y al capitalismo neoliberal como un villano invisible que va a estar siempre detrás de la película, aunque nunca se va a hacer referencia directa a ellos. La crisis económica, la crisis subprime, que se inició en 2008 y zarandeó a los Estados Unidos y a la clase trabajadora con dureza, fue una crisis que sigue dejando ecos actualmente. Y Fer sufre las consecuencias directas de esto y pierde su antiguo trabajo. Y Carol también pierde a su marido y bueno, es una tesitura difícil porque está en edad de jubilación, pero quiere seguir trabajando. Y al final decide vender todas sus pertenencias y comprar una furgoneta y irse, ¿no? Irse por el mundo de las estepas norteamericanas. Los nómadas en sí son una subcultura, una especie de tribu urbana. Una tribu urbana hija del neoliberalismo, no se puede entender sin esta época. Y está constituida principalmente por personas de edad avanzada, excluidas de la sociedad, machacadas por la precariedad económica, los conflictos familiares, la soledad, el desarraigo, la alienación. Son sujetos que están empujados por las inercias rápidas, líquidas de este capitalismo que devora recursos y también nos devora a nosotros mismos, ¿no? Entonces, los nómadas viajan en rutas preestablecidas que iban buscando trabajo de temporada y se van encontrando periódicamente en reuniones donde, bueno, comparten vivencias, se ayudan materialmente también. En realidad, bueno, el sistema los ha desterrado y no les hace falta tampoco tierra porque han empezado a generar una comunidad de gente sin comunidad. Nomadland gira alrededor de esto, ¿no? Gira alrededor de un proceso vital donde las personas están buscando en una sociedad que les ha quitado mucho, están buscando el sentido otra vez. Tiene una gran carga existencialista la película y bueno, me recuerda a una frase de Camus, ¿no? Del mito de Sísifo, la frase donde empieza Camus el libro, que dice: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio, ¿no? No hay nada más importante para hablar en filosofía y debatir que el suicidio. Por eso digo que esta película en realidad gira también en torno a eso. Yo la vi así. Es una historia que creo que logra captar una esencia de derrota agridulce, donde por fin, digamos, los despojados, la clase trabajadora despojada y derrotada, lucha ya por simple dignidad y por el impulso último de seguir hacia adelante. Y aquí es cuando se encuentra el lado más humano de las personas que injustamente han sido apartadas del sistema. La verdad que me viene también a la cabeza con esta película un fragmento del poeta griego Píndaro, que decía: no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Eso es lo que hace esta película, que os recomiendo mucho. Nomadland. Bueno, vamos a otra película totalmente diferente. Claro, si os dais cuenta, quizá menos Interestelar, que también es de mis favoritas, pero la vi hace ya tiempo. Estoy eligiendo las películas que más me han impactado sociológicamente este año. Esta película me fascinó. La vi en 2022. Se llama Shame, Vergüenza. Y tiene muchísimas, creo que la que más dimensiones sociológicas tiene. Bueno, vamos a hablar un poco de la película. Nos traslada la película a la ciudad de Nueva York. Paisaje brutalmente plasmado, como la ciudad absorbe al individuo y absorbe a su protagonista, y su protagonista se ve un poco en un laberinto dentro de ella. Nueva York es la ciudad por antonomasia de la vida capitalista, y Brandon, interpretado por Michael Fassbender,
es un treintañero muy atractivo que tiene dificultades para encontrar una vida sentimental estable. Es adicto al sexo, con prostitutas, a las relaciones esporádicas, a la pornografía. Tiene un verdadero problema en el tema sexual. Su hermana menor Sisi se presenta un día inesperadamente en su casa y bueno, todos sus problemas emocionales pues se le vienen encima. Bueno, él vive solo y bueno, va con sus movidas por la ciudad de Nueva York, pues con sus movidas sexuales y claro, su hermana como que le trastoca un poco la perspectiva de cómo afrontar la realidad. El personaje de Brandon es un estereotipo clásico de hombre capitalista. Vive en la ciudad predilecta del éxito empresarial y financiero, como es Nueva York. Vive en la cuna de la civilización, ¿no? El director presenta la ciudad como un personaje más en el film, que es una interminable jungla de asfalto que acaba perdiéndote en sus diferentes calles, semáforos, luces. Es un laberinto. Y el protagonista elegido para esta historia, de entre toda esa multitud de millones de personas que pululan en esa inmensa ciudad, es una persona que está muy sola. Es una película durísima. Es una persona sola y está rodeada de 10 millones de personas. Eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Brandon es un hombre vacío, es el hombre vacío. Es más, hice un artículo, el guión de este podcast, lo que os estoy contando, lo estoy sacando de ahí, donde lo titulé así, el hombre vacío. Porque es una persona que está alienada, está fuera de todo sentido en la sociedad capitalista y está inmerso en una vorágine donde el mundo en el que vive le dificulta muchísimo su desarrollo afectivo y por lo tanto es una persona fría, es una persona productiva, hiperproductiva en el sentido negativo, está obsesionado con ser alguien productivo en el trabajo, es alguien muy consumista, es alguien adictivo y toda su existencia se llena a través de dos cosas, que es el sexo y el trabajo. Es adicto y meticuloso en la esfera laboral y un auténtico depredador en el plano sexual. No en el afectivo, únicamente en el sexual. La película ya nos muestra en una de las primeras escenas donde Brandon se encuentra en el metro e intenta seducir a una mujer con la mirada y hay como una tensión sexual reprimida. Aquí ya vemos como Brandon es una especie de depredador sexual, ¿no? por las características que tiene la escena. Y bueno, en general veremos este tipo de tensión sexual y de esa cara de depredador que tiene Brandon durante toda la película. ¿Y de qué va Shane? Va de la incapacidad de amar de una persona, pero también de la sociedad en la que vive, ¿no? Sisi, que es su hermana menor, se presenta de repente en el apartamento de Brandon y este acontecimiento altera mucho la vida de este. Sisi representa un poco un espejo para Brandon, ¿no? Le obliga a enfrentarse con la otredad y es una persona con la que no quiere relacionarse porque es su hermana y se ve también reflejada en ella. Por eso no soporta su presencia, quizá porque es un espejo para él y porque Sisi es alguien vulnerable, es alguien afectiva, es alguien que demanda el amor de su hermano y claro, su hermano realmente no, o sea, tiene un grave problema para poder relacionarse de manera afectiva, no sabe amar, es un hombre vacío, como os he dicho. Es un hombre que usa la adicción como huida. Una de las escenas claves de la película es representada cuando descubren a Brandon en el trabajo que tiene un disco duro repleto de pornografía. Su jefe le dice algo como de tu disco es asqueroso, han traído tu ordenador, es algo, vamos, hay putas, hay penetración anal, hay polvo interracial, le dice algo así, esto no lo he visto en mi vida. Y entonces le dice sutilmente, seguramente haya sido tu becario, habla con él. Aquí Brandon se da cuenta que su jefe le ha descubierto y entonces lo que siente es una profunda vergüenza
de ahí un poco el título de la peli también, ¿no? Tira todo su material pornográfico al contenedor e intenta tener una relación normal con una chica que se llama Marianne. Eh, y al parecer, bueno, tiene un par de citas y parece que lo está consiguiendo, pero cuando la relación avanza a un par de encuentros y van a tener relaciones sexuales, Brandon no puede. Y porque no puede por un problema psicológico, o sea, es incapaz de enfrentarse a otra subjetividad, es incapaz de conectar más allá de lo puramente sexual con otra persona. Marianne se ha mostrado antes, en las citas anteriores, ya como una otredad, con sus opiniones, sus gustos, sus inseguridades, y Brandon acostumbrado a tener relaciones sexuales solo con cuerpos vacíos, desprovistos de personalidad, a los que no conoce ni quiere conocer, no puede tener relaciones sexuales con una persona que le ha mostrado afecto e interés. Existen dos huidas o evasiones provocadas por la vergüenza en esta película, mostradas de manera magistral. Eh, una de ellas es cuando la hermana, Sissy, tiene relaciones sexuales con el jefe de Brandon en su piso y Brandon se siente acorralado, no puede soportar ver a dos personas como ellos que se han gustado, que han hablado toda la noche y que ahora están disfrutando el uno del otro, y él se va porque está castrado emocionalmente, es incapaz de conectar y de entender, así que sale a correr de madrugada por las calles de Nueva York mientras estos están copulando y huye hacia adelante corriendo, se pone la música y empieza a correr por la ciudad. Y la segunda escena, mucho más potente, es cuando después de no poder tener relaciones con Marianne y pagarlo con Sissy y echarla de casa, se sumerge en la noche de la ciudad buscando calmar su vacío y lo buscando sexo, evidentemente. Primero seduce a una chica en un bar y su novio le pega una paliza, y después de recibir una paliza tiene relaciones con un hombre, eh, y luego de esto tiene relaciones sexuales además con dos prostitutas, que esta escena es salvaje, es oscura, porque Brandon se está acostando con estas dos mujeres y su rostro se va asemejando a algo que parece una calavera, algo cadavérico. Cuando está eyaculando, cuando está teniendo un orgasmo, parece que está vaciándose a sí mismo, está vaciando su alma. Y después de esa noche desenfrenada, vuelve en el metro y alguien se tira a las vías del tren. Entonces el metro se para y él tiene una corazonada y piensa que sí ha podido suicidarse porque ya ha tenido más intentos de suicidio y nada, aquí Brandon ya no está huyendo, Brandon está yendo al encuentro de su hermana, a la que por mucho que quiere negarlo, pues ama. Y en la cama del hospital parece que estas dos personas, que son espejos y reflejos recíprocos de lo que son cada una, parece que se reconcilian. Dejo el final sin contar porque es una película que tiene un final aún mejor y que no es este. Os la recomiendo, Same, mirarla, vale muchísimo la pena. La última película que os voy a recomendar la vi hace un día, me marcó bastante porque toca algunas cosas que he vivido personalmente y bueno, empaticé con ella mucho. De todas formas, creo que es una muy buena película, de las mejores que he visto este 2023. Creo que vale la pena. Se llama After Sun y gira sobre la historia de unas vacaciones que Sophie, una niña, tiene con su padre hace 20 años en las costas de Turquía. La trama es lineal y mezcla grabaciones caseras con los recuerdos que una Sophie adulta proyecta sobre estos felices días que tuvo con su padre de pequeña. After Sun habla de muchísimas cosas, pero en primer lugar te muestra una relación entrañable entre un padre y una hija que están distanciados, pero a pesar de no tener una relación idónea por el poco tiempo que pasan juntos, se aman con una ternura contagiosa. Sophie está en el inicio de la adolescencia y su padre, que tiene apenas 30 años, se muestra como una figura modelo y trata a su hija de manera ejemplar, pero entre el recuerdo de aquellos pequeños momentos de alegría, la película te va rodeando de una tristeza lenta, penetrante
Y esto ocurre porque te das cuenta de que Sophie está recordando esas vacaciones en una búsqueda de comprensión y de acercamiento a la figura lejana que era su padre, una figura que, aunque no se dice explícitamente, está ausente en su vida actualmente. El padre de Sophie esconde una profunda depresión, de esto va la película, de la depresión, de la salud mental, o yo la veo así, va de la tristeza, de la rotura emocional que a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor, nosotros mismos, la llevamos por dentro y la ocultamos en una sonrisa. El padre de Sophie muestra una infelicidad escondida que parece desaparecer en cada sonrisa que su hija le saca, pero que vuelve cuando al personaje se le graba solo distante. La directora va dando pistas de lo que ocurre con este personaje de una manera bastante sutil. After Sun gira alrededor de la búsqueda de una niña que crece, que alcanza la edad de su padre de 30 años y a través del recuerdo empatiza con él buscando los cabos sueltos que no pudo ver de pequeña cuando éste se hundía en la tristeza, ¿no? ¿Cómo y en qué momento perdió a Sophie a su padre? ¿Y cuál es el motivo? Pues no se concreta en la película, pero en esas dos cuestiones gira en torno toda la trama. Su padre es alguien joven, que tiene toda la vida por delante, que ama a su hija, pero no está bien económicamente, tiene sus sombras, se separó de la madre de Sophie, dejó su país natal, Escocia, y está rotísimo emocionalmente. Da igual el porqué, y de eso va la película. De cómo Sophie, quizá después de navegar sobre el recuerdo de esas últimas vacaciones, encontrar el motivo de la tristeza de su padre 20 años después. También de su alegría, ¿por qué no? Porque también hay momentos felices en la película. Y va de eso, va de descubrir quién realmente o quiénes son esas personas que nos han querido tanto a lo largo de nuestra vida, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestras parejas, y que muchas de ellas han pasado por roturas emocionales, por depresiones y por tristeza, y lo han ocultado a través de una sonrisa. De eso va After Sun. Y bueno, esto es todo por hoy. Llevaba mucho ya sin sacar un podcast, tenía ganas, pero he estado en otro proyecto. Estoy a punto de acabar una novela que tengo muchas ganas de que leáis. Eh, Espero que en unos meses, bueno, se consiga editar. Si alguna editorial me está escuchando, que me hable. Y le paso la novela. Y nada, espero veros pronto. Haremos otro podcast, el otro podcast de películas. Y cuando ya el proyecto de la novela me deje un poquito de más tiempo, pues empezaremos con los podcasts invitando a gente que seguro que serán más entretenidos que escucharme a mí dándoos la chapa sobre películas durante 40 y pico minutos. Madre mía, quien haya aguantado aquí sí que le gusta la sociología, sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.